espacio capsular. Esta presión se va a oponer a toda la filtración que se da hacia el túbulo renal y va a oscilar en 15 milímetros de mercurio. Por último, tenemos la presión coloidal que se va a dar en los capilares glomerulares. Esta es una presión que se ejerce contra las proteínas en la sangre y que tiende a recuperar el agua que se va a dar en la filtración. Como podemos ver en la imagen, estas presiones van a determinar la presión de filtración neta, lo que significa pues el resultado de la suma de todas estas presiones que favorecen o se oponen o al filtrado glomerular. En esta presión de filtración neta vamos a tener una fuerza de empuje constante de 10 milímetros de mercurio. Tenemos varios factores, tanto fisiológicos como patológicos, que pueden disminuir la filtración glomerular. Tenemos inicialmente por la disminución del coeficiente glomerular. Estas son las nefropatías o las nefropatías diabéticas e hipertensivas. Tenemos también por el aumento de la presión de la cápsula de Bowman, en que se ven estados de obstrucción de la vía urinaria, como la litiasis o la hidronefrosis. Tenemos otras que es por el aumento de la presión coloidosmótica en el capilar, que se da por la disminución del flujo sanguíneo que lleva el aumento de las proteínas plasmáticas. También por la disminución de la presión hidrostática glomerular, que se da por una disminución de la presión arterial. Sin embargo, esta pues llega a tener un poco de efecto debido a la autorregulación del riñón y su control del flujo para la filtración glomerular. También está por disminución de la resistencia de la arteriola eferente, que se va a provocar una disminución de la angiotensina 2. Esto es a consecuencia también de ciertos medicamentos o fármacos que bloquean la angiotensina 2, como son los YECAS o los ARA2. Tenemos también por aumento de la resistencia de la arteria eferente, que es una consecuencia de un aumento de la actividad simpática de ciertas hormonas vasoconstrictoras, como lo son la noradrenalina o la endotelina. Bueno, la tasa de filtración glomerular como tal, se forman todos los corpúsculos de ambos riñones por minuto. En el hombre suele ser de 125 mililitros y en mujeres es un tanto menor de 105 mililitros. Esta tasa de filtración glomerular se mantiene pues relativamente constante. Si se eleva de una forma importante, pues el ultrafiltrado glomerular sería tan alto que dificultaría la reabsorción tubular, y si esta fuera muy baja, produciría un exceso de reabsorción en el túbulo, lo que dificultaría la excreción de los productos a este nivel. Esta tasa de filtración glomerular como tal es un índice diagnóstico necesario para el seguimiento de pacientes con deterioro de la función renal, tanto como también para el ajuste de a ciertos medicamentos nefrotóxicos o de eliminación renal y para la estadificación de enfermedad renal crónica, entre otras funciones. Dado que esta tasa no se puede medir directamente, lo que se hace es que se estima con base en el aclaramiento renal. Aquí el sustrato que se utiliza, bueno, un sustrato ideal será utilizar aquel que tuviera una concentración plasmática estable, que no secretara, se reabsorbiera o se metabolizara en el túbulo renal. Eh, Aunque se haya utilizado ciertos metabolitos como es la inulina u otros colorantes radiomarcados como es la DTPA, LDTA, que son más precisos, pues suelen ser más costosos, lentos y no son libres de riesgos, ya que son metabolitos que se administran de vía intravenosa, lo cual pues conlleva un riesgo y los hace poco prácticos en la práctica. En la actualidad, el más comúnmente utilizado es el aclaramiento de la creatinina. Para esto tenemos varias ecuaciones que nos apoyan en la estimación del aclaramiento de la creatinina para calcular o estimar la tasa de filtración glomerular. Uno de ellos es es la ecuación de Cockcroft-Gault, que es la más utilizada en el mundo. En esta, pues lo que va a hacer es que va a estimar el aclaramiento de la creatinina más que la tasa de la filtración glomerular en sí. En la ecuación de Cockcroft-Gault vamos a restarle 140 a la edad del paciente en años y esto lo vamos a multiplicar por el peso en kilogramos. El resultado de esto lo vamos a dividir entre la creatinina sérica del paciente por 72, que es una constante que se utiliza para convertir la fórmula a unidades de mililitro por minuto. Y se va a hacer un ajuste o una corrección en el caso de las mujeres multiplicando por 0,85. Esta es una fórmula que es
bastante precisa en pacientes con valores de insuficiencia renal leve a moderada. Sin embargo, esta ecuación pues, nos puede dar una sobreestimación en pacientes con enfermedades musculares, desnutrición, con enfermedad hepática, obesidad o enfermos críticos. Además de que cuando esta ecuación fue publicada no existía todavía la estandarización de la IDMS, de la creatinina, lo cual es un ajuste que se dio en el 2006, en donde se realizó una calibración por espectrometría de masa de dilución isotópica, que como tal son sus siglas en inglés. De esta manera, pues logrando una reducción entre las variaciones de todos los laboratorios y posteriormente llevando este ajuste a una manera pues ya internacional. Este ajuste ya se ve integrado en otras fórmulas que vamos a ver aquí adelante. Tenemos la ecuación MDRD, que es como tal la modificación de la dieta de la enfermedad renal. Esta ecuación se realizó en un estudio realizado en 1.628 pacientes. En esta ecuación se comparó la fórmula de Kirchhoff-Gaut, a diferencia de la fórmula de Kirchhoff, que sobreestima el aclaramiento de la creatinina. La fórmula de MDRD pues tiende a estimar la tasa de filtración glomerular, principalmente en casos o en pacientes en los que su tasa de filtración glomerular es superior a 60 mililitros por minuto, por lo que se utiliza más en pacientes con insuficiencia renal con una tasa de filtración glomerular menor a esta. En esta ecuación tenemos la simplificada de cuatro variables, en donde se toma en cuenta 180, que es una constante, se multiplica por la creatinina del paciente y por su edad en años. Esto lo vamos a corregir por 0.742 si es mujer o por 1.21 si es una persona de raza negra. En la ecuación de seis variables vamos a agregar lo que es el nitrógeno ureico y la albúmina a la multiplicación de la fórmula. Ok. Bueno, dentro de la anatomía renal tenemos que a nivel macroscópico, perdón, microscópico, vamos a establecer al comunidad funcional del riñón, a la nefrona. Tengamos en cuenta que pues cada riñón tiene entre 800 a 1 millón de nefronas, de los cuales pues cada una es capaz de llevar a cabo el proceso de filtración y la formación de la orina. A lo largo del envejecimiento normal, pues esta filtración se puede ver alterada, ya sea por lesión o por enfermedad, ya que el número de nefronas va disminuyéndose gradualmente debido a que no se pueden regenerar. Sin embargo, la pérdida de nefronas no suele comprometer la función renal, ya que se producen y se llevan a cabo cambios adaptativos que van a suplir esta funcionalidad en el resto del sistema. Recordemos que tras salir de la arteria renal, pues la sangre va a circular por las arterias interlobulares, las arqueadas y las interlobulares, que cada vez se hacen más pequeñas, hasta llegar al punto de la arteriola aferente. En este punto, la sangre va a entrar en el capilar glomerular en el aparato glomerular. Cada nefrona va a estar conformada por un agrupamiento de vasos capilares llamado glomérulo, como lo vemos marcado aquí en el esquema. Aquí tenemos a la arteriola aferente. Déjenme poner el señalador. Creo que no lo puedo poner. Por la- perdón. Tenemos a la arteriola aferente que recordemos va a entrar, va a formar los capilares glomerulares, se va a dar aquí el proceso de filtración glomerular y después va a salir en la arteriola eferente. Después, estos capilares peritubulares se van a formar en la corteza renal y posteriormente van a bajar en los vasos rectos, que son también pues, capilares peritubulares, pero ya van a estar ubicados en la médula renal, como lo vemos aquí en el esquema. La nefrona, pues es como tal la unidad funcional que va a comprender el glomérulo con la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, posteriormente en donde se va a ver la reabsorción del alrededor del 60% del filtrado glomerular, esto en pacientes con condiciones normales. Aquí se va a reabsorber el 65% del sodio, potasio y calcio filtrados y alrededor del 80% de la glucosa, el fosfato, agua y bicarbonato y el 100% de los aminoácidos. Posteriormente vamos a tener el
el asa de Henle, en donde tenemos dos porciones, su porción descendente, que es una porción fina, y una porción ascendente, que es un segmento grueso. Esta porción ascendente, pues se considera que es impermeable al agua. Posteriormente vamos a tener el túbulo contorneado distal. Este se va a dividir en dos partes, perdón, el túbulo contorneado distal y posteriormente el túbulo colector, que se va a dividir en dos partes, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Ambas porciones pues van a gestionar también el transporte de sodio a través de las células principales. Bueno, entonces haciendo un acercamiento a lo que es el glomérulo renal, pues tenemos que este está compuesto y recubierto por la cápsula de Bowman, en donde dentro vamos a tener el espacio urinario o el espacio de Bowman. En este espacio vamos a tener lo que es la matriz mesangial, que va a tener en él los capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos van a tener células endoteliales, donde se va a llevar a cabo el proceso de la filtración. Y van a estar estas recubiertas por células epiteliales, que son como tal los podocitos que tenemos aquí marcados. También pues se encuentra aquí el aparato yuxtaglomerular que contiene la mácula densa, lo cual pues actúa como un sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, en donde pues el túbulo distal va a detectar un incremento del sodio o del cloro y en respuesta a este se va a dar las células de la mácula van a secretar sustancias vasoconstrictoras. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en donde podemos ver el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción delgada descendente y su porción, su rama gruesa ascendente, posteriormente el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a llevarlo a una aplicación clínica, por ejemplo, como lo es la gamografía renal. La gamografía renal, como ya vimos, es un estudio de imagen en donde se utilizan radioisótopos marcados con tecnesio 99, entre los cuales tenemos el ácido dimercaptosuccínico o el DMSA. Este se utiliza principalmente en valoración de la morfología renal del parénquima, ya que este marcador se incorpora a las células del túbulo contorneado proximal. Recordemos que esta estructura se encuentra en la corteza renal, es por esto que nos va a marcar, pues básicamente el parénquima o la morfología del riñón. Después de su administración, un 90% de este se va a ligar a proteínas plasmáticas y su absorción, pues básicamente va a ser nula, por lo que su concentración en la corteza, pues nos va a permitir que veamos las alteraciones en el parénquima, así como en su forma o en la situación renal. Este tipo de marcador se utiliza mucho para valorar en ocasiones en presencia de tumor, traumas renales, pielonefritis o infartos o zonas de necrosis renal. Y va a verse manifestado principalmente como zonas de ausencia o disminución de la captación. Tenemos además otros marcadores que pues se utilizan igualmente en la gamografía renal o también llamado renograma. En este caso tenemos el ácido dietil triaminopentacético o el DTPA y el mercapacetiltriglicina, que es el MAC3, que es actualmente pues, el radiotrazador de elección para la realización del renograma, es decir, para valorar la funcionalidad de la filtración glomerular, ya que este pues, se une a proteínas plasmáticas en un 90% y se ve secretado por el túbulo renal, principalmente en la porción ascendente del asa de Henle. Aproximadamente, pues esto se da a cabo en la misma zona que se ve, donde en donde la furosemida hace su efecto. Es por ello que, pues, se puede llevar a cabo una utilización de este. El DTPA se va a utilizar principalmente en el estudio del riñón trasplantado, en donde vamos a ver, pues, la valoración de su perfusión y del filtrado glomerular, ya que su metabolismo pues va a ser principalmente en el área de las zonas tubulares de la nefrona. En ocasiones de pacientes con hipertensión renovascular, pues también podemos usar estos marcadores en conjunto con las mismas. En pues
El uso de estos yecas va a inhibir la enzima convertidora de la angiotensina y va a provocar una interferencia con la formación de la angiotensina, lo cual va a provocar una disminución o incluso una anulación del filtrado glomerular, lo cual también se va a ver como una ausencia o disminución de la captación. Aquí representado en las imágenes, podemos ver un gammagrama renal en donde se utilizó el DMSA. En la primera imagen, pues observamos una captación uniforme del trazador, siendo un poco menor en las áreas, en los polos renales superior e inferior. Y en la segunda imagen podemos ver, o bueno, describía que era un paciente con una pielonefritis aguda, en donde se puede observar un defecto de captación en el polo superior del riñón, que pues suele ser compatible con un daño parenquimatoso. Bueno, dentro de la formación de la orina tenemos que los riñones aproximadamente filtran 22, cada 22 minutos filtran la totalidad del plasma sanguíneo. Eso quiere decir, como ya lo hemos comentado, que los riñones van a filtrar a aproximadamente 180 litros de plasma al día. Sin embargo, pues el volumen de orina en 24 horas suele oscilar alrededor de los 1,5 litros. De estos, pues se va a reabsorber la mayor parte de los solutos y únicamente vamos a excretar el 1% de todo este volumen. De este 1%, el 95% es agua y el 5% van a ser sustancias de desecho. La mayor parte de la reabsorción total del sodio se va a dar en el riñón, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Esto mediante mecanismos secundarios tanto activos como pasivos que van a llevar a cabo este movimiento. Tenemos entonces que la reabsorción activa secundaria se encuentra en una bomba de ATPasa sodio-potasio que se va a presentar en la membrana celular vasolateral y que va a realizar el intercambio de 3 iones de sodio intracelulares por 2 iones de potasio extracelulares. Esto va a provocar que se reduzcan los niveles intracelulares de sodio y posteriormente el sodio ingrese a la célula tubular mediante un transporte de sodio-hidrógeno. En cambio, en el caso de la reabsorción pasiva de sodio, este se va a mover particularmente en manera paracelular hacia el espacio intercelular y va a ser mediado por el transporte activo del cloruro, provocando un gradiente electroquímico que va a expulsar el sodio hacia el lumen y este hacia el espacio intercelular. En el estado patológico de los desequilibrios del sodio, pues en el cuerpo vamos a ver que se deben a un exceso de agua en relación con el contenido del sodio. El sodio, pues básicamente lo vamos a tener principalmente en el espacio extracelular y por lo tanto el equilibrio hídrico con el espacio intracelular y extracelular, pues va a ser un determinante principal en el estado de hiponatremia e hipernatremia. La hiponatremia la podemos clasificar de acuerdo a varios criterios, teniendo primero pues su severidad, el grado de severidad, teniendo una hiponatremia leve de 130 a 134 milimoles por litro, una moderada de 125 a 129 milimoles por litro y una severa siendo menor de 125 milimoles por litro. También la podemos clasificar de acuerdo al curso de la enfermedad, siendo aguda si es menor a 48 horas y crónica si es mayor a 48 horas. También dependiendo de la sintomatología, esto siendo pues una hiponatremia asintomática o sintomática. La hiponatremia en condiciones severas nos puede llegar a provocar convulsiones, alteración del estado mental, incluso puede llegar el paciente pues, a un estado de coma. También se puede clasificar de acuerdo a su osmolaridad, siendo una hipotónica menor a 275 milimoles, una isotónica de 275 a 295, hipertónica mayor a 295. Y por el estado de la volemia, como hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. El tratamiento de la hiponatremia, pues puede siempre dirigido a tratar y corregir la causa subyacente, ya sea con la corrección de la administración de los líquidos, según sea necesario. Transporte de sodio. Tenemos en el túbulo contorneado más la reabsorción de este va a ser pasiva, ocurriendo por vía paracelular en una dirección paralela al movimiento. A nivel
del túbulo colector, el de potasio, sodio potasio ATPasa, que se va a gestionar también con el transporte del sodio. Por lo tanto, pues los cambios en la disponibilidad y el movimiento del potasio. Tenemos que en condiciones patológicas, tanto la hipocalemia como la hipercalemia pueden causar una disfunción neuromuscular, lo cual puede llevar al paciente a tener arritmias cardíacas o incluso llegar a la muerte. En el caso, como ya lo vimos previamente, la mayor parte del potasio está de una manera intracelular y su regulación se va a ver en gran parte por la excreción urinaria del potasio. Tenemos entonces en el caso de la hipercalemia, que es aquel estado en donde el potasio sérico se ve por arriba de 5.000 equivalentes por litro, siendo leve cuando llega hasta 5.5, moderada cuando va hasta 6 y severa cuando supera los 6. La presencia de cambios en el electrocardiograma se van a ver en estos casos de hipercalemia, siendo los clásicos como el intervalo, las ondas tepicudas, o ya en estados severos, pues las arritmias ventriculares, lo cual nos va a indicar que puede ser una intervención médica y antihipercalemia B2 como en estos casos son capaces de eliminar hasta 50.000 equivalentes de potasio por hora. Tenemos además pues la hipocalemia. Esta se va a definir como la concentración sérica de potasio menor a 3.5 mil equivalentes por litro. Esta se ve causada en mayor frecuencia por pérdidas gastrointestinales, como son, o en otras causas, por casos de alcalosis metabólica. Em, Esto pues nos va a provocar un desplazamiento, perdón, intracelular del potasio. Entre otras causas, pues también hay medicamentos, los cuales son los diuréticos, los laxantes, la anfotericina, la teofilina, o también estados que se asocian a niveles alterados de la aldosterona, como los adenomas suprarrenales o el síndrome de Cushing. La importancia de esta entidad es que pues también nos va a provocar trastornos de la actividad cardíaca y neuromusculares. En la hipocalemia la podemos clasificar en leve cuando se va hasta los 3.000 equivalentes de potasio por litro, moderada cuando va hasta 2.5 mil equivalentes de potasio por litro y severa cuando va menor de 2.5. Aquí pues la implementación o la suplementación del potasio en forma oral o parenteral pues va a ser el tratamiento más común. Igual pues debemos recordar que siempre debemos de abordar la causa subyacente o causante de la misma. Bueno, la reabsorción del sodio va a ocurrir principalmente en el túbulo contorneado proximal, siendo esta de hasta un 75%, posteriormente en el asa de Henle representando un 15% y en el túbulo contorneado proximal representando del 10 al 15%. En el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, el movimiento del potasio se va a dar principalmente pasivo a través de una vía paracelular. Este movimiento se va a ver impulsado principalmente por la diferencia de voltaje que se da entre el espacio luminal y el espacio extraluminal y pues va a estar también ligado a las concentraciones de sodio. La hormona paratiroidea y la vitamina D pues van a actuar en conjunto con el túbulo distal para aumentar la reabsorción de este calcio. En contextos como la hipercalciuria, en cálculos renales, pues se suele presentar una fuga renal del calcio, aunque también pues se puede ver asociada a una fuga de fosfato, siendo un signo de un hiperparatiroidismo también, o un problema de la absorción dependiente de la dieta. Para esto, pues la prevención de la formación de los cálculos, la hipercalciuria se suele tratar con diuréticos diacídicos para disminuir así su excreción urinaria. Ok. En el transporte del agua, pues tenemos que la reabsorción del agua va a ser dada en el túbulo contorneado proximal y es un proceso pasivo que se va a ver impulsado por la reabsorción de otros solutos. El transporte como tal no es una fuente directa de una patología, sin embargo, su movimiento pues va a dictar las concentraciones de algunos solutos, en particular, como ya lo hemos visto, del sodio y de sus gradientes. Por lo tal, el movimiento del agua puede causar indirectamente desequilibrios patológicos de los solutos.
La mayor parte de la reabsorción del agua se va a producir en el túbulo contorneado proximal en su porción distal. Al igual que el movimiento del sodio, pues el agua también puede moverse transcelularmente o paracelularmente. El movimiento transcelular, pues en el agua va a representar un 80% de la reabsorción y va a correr a través del canal de agua especializado llamado acuaporina 1. Y el movimiento paracelular pues va a representar únicamente el 20% de la reabsorción del agua y se va a dar a través de de las uniones estrechas entre las células. Para el equilibrio ácido-base, pues recordemos que el riñón pues es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base, esto por dos motivos, ácido-base, perdón, esto por dos motivos fundamentales. Primero, pues es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal de los metabolitos ácidos patológicos. Y segundo, pues es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática del bicarbonato en un valor constante. El bicarbonato, recordemos que es el principal buffer regulado por el riñón. Aproximadamente el 80% del bicarbonato filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el 20% del restante, la mitad se va a reabsorber en el asa de Henle y la otra mitad en el túbulo colector. Estos iones de bicarbonato filtrados se van a ver o se van a reabsorber por la interacción de los túbulos con los iones de hidrógeno. En estas áreas, las bombas de hidrógeno ATPasa e hidrógeno potasio ATPasa pues van a mover el hidrógeno y el bicarbonato dentro y fuera del espacio intracelular. Si a pesar del proceso de reabsorción, la concentración de bicarbonato plasmático permanece por debajo del valor normal, en las células tubulares se va a sintetizar el bicarbonato en el riñón o el riñón como una fuente de desequilibrio ácido básico, pues generalmente se va a ver a derivar de una pérdida excesiva de bicarbonato, lo que se va a traducir en una acidosis metabólica o una excreción alterada de este. Y nos va, este, bueno, en casos de acidosis metabólica que se producen por origen renal, pues suele ser por una pérdida excesiva de bicarbonato que va a dar lugar a una acidemia y esta acidemia pues se va a marcar con un pH arterial ácido, un bicarbonato sérico bajo y un PCO2 bajo. Hay defectos renales de la secreción tubular del hidrógeno. Estas pues también pueden causar una familia de trastornos en el equilibrio del ácido base que se llaman como tal acidosis tubular renal. Estos se van a ver asociados con una acidificación urinaria y se pueden clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 4, dependiendo del mecanismo que lo cause. En el tipo 2, el bicarbonato no se puede reabsorber en el túbulo proximal, contorneo proximal, lo que va a llevar a una pérdida de bicarbonato en la orina en el túbulo distal y por lo tanto una acidosis sistémica. En el tipo 4 es causado por un intercambio catiónico disfuncional en el túbulo distal que va a llevar a una disminución de la secreción del hidrógeno y del potasio. Y la acidosis tubular renal, que pues como tal a nosotros nos parece más importante en la práctica de urología, pues es la tipo 1 o la acidosis tubular renal distal. En esta, el hidrógeno pues no puede secretarse de la nefrona distal, lo que va a dar lugar a una acidosis metabólica hiperclorémica que se caracteriza por un pH urinario superior a 5.5 y se va a ver asociado principalmente con la formación recurrente de cálculos de fosfato o calcio. Esto pues impulsado por el citrato urinario bajo, el pH urinario alto y la hipercalciuria. En estos casos se da una suplementación con el citrato de potasio y pues la alcalinización urinaria pues son las principales formas de tratamiento para seguir previniendo la formación de próximos cálculos urinarios. Hay otros solutos adicionales que también se manejan en el riñón, pero no son tan relevantes en la práctica clínica de la urología como pues lo suele ser la glucosa, la cual en condiciones normales pues esta se va a reabsorber por completo a través de una reabsorción pasiva de sodio y un transportador de sodio-glucosa llamado SGLT1. Sin embargo, cuando los niveles plasmáticos son excesivos, pues esta capacidad de reabsorción se va a ver alterada y se va a encontrar la glucosa en la orina, predisponiendo también a la formación de cálculos urinarios. Tenemos también el magnesio, que se reabsorbe parcialmente en los túbulos proximales y distales en un 60-70% en el asa gruesa ascendente de Henle. Bueno, dentro ya pasando a la regulación hormonal del riñón,
tenemos que el riñón pues va a participar también en la regulación del tono vascular, en la producción de glóbulos rojos y la mineralización ósea a través de su interacción pues con diversas hormonas. Eh, Dentro del proceso de vasoconstricción, pues tenemos un factor importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde en respuesta a la disminución del flujo sanguíneo renal, pues el riñón va a convertir a la prorenina en renina y la va a liberar a la circulación. Esta enzima pues va a catalizar el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1 y su liberación se va a ver estimulada por tres mecanismos principales. Estos son responsables de detectar una caída en la presión arterial, los cuales son los vasoreceptores en la arteriola aferente, la concentración disminuida del cloruro de sodio en la mácula densa y un aumento de catecolaminas que van a activar los receptores beta adrenérgicos en las células yuxtaglomerulares. Entonces tenemos que esta enzima va a catalizar el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Una vez activada esta angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina la va a hará que se convierta como tal en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a interactuar con los receptores AT1 y AT2 en el riñón, lo que va a llevar a cabo la producción de una vasoconstricción de la arteriola aferente y se va a liberar entonces aldosterona, provocando una retención de sodio. Esta angiotensina 2 va a provocar que se aumente la presión sanguínea mediante la estimulación de las células del músculo liso vascular. El efecto final de la angiotensina 2 es aumentar la resistencia vascular sistémica y mantener la tasa de filtración glomerular cuando se ve reducido el flujo sanguíneo renal. Otro factor importante de la vasoconstricción es también la norepinefrina. Esta va a actuar a través de los receptores alfa 1 para la vasoconstricción de todos los vasos sanguíneos renales principales. Este se usa como un agente de apoyo a la presión arterial, aumentando la secreción de la aldosterona y estimulando pues además el péptido natriurético auricular, disminuyendo además el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, aumentando la excreción de sodio. Actualmente es uno de los vasoconstrictores más potentes. Tenemos también la vasopresina. Esta va a estimular directamente la vasoconstricción a través del receptor B1 en las paredes de los vasos sanguíneos. A dosis bajas va a preservar el flujo sanguíneo renal, mientras que a dosis altas puede llegar a provocar una isquemia renal. Por lo tanto, se utiliza como un medicamento de soporte para la presión arterial a dosis bajas en el contexto de choque séptico para aumentar la resistencia vascular sistémica y preservar la función renal. Bueno, dentro de las funciones o el proceso de la vasodilatación, pues aquí tenemos dos gases que van a actuar como hormonas a nivel del riñón para estimular este proceso. Uno es el óxido nítrico, el cual se va a sintetizar a través de la enzima óxido nítrico sintasa. En esta, pues, se va a difundir a las células del músculo liso vascular, en donde va a activar o estimular la activación del GMP cíclico, que posteriormente pues nos va a conducir a una relajación del músculo liso. La inhibición de la enzima óxido nítrico sintasa pues nos va a aumentar la resistencia vascular renal y nos va a disminuir a su vez la tasa de filtración glomerular. También tenemos el monóxido de carbono, el cual es producido por la hemoxigenasa. Esta enzima pues va a sintetizar la degradación del hemo, lo que lo va a resultar en la formación del monóxido de carbono. Este aumento en la producción de monóxido de carbono, así como del hierro y la biliverdina, va a provocar vasodilatación en el riñón y puede contrarrestar la vasoconstricción que se induce en ocasiones por las catecolaminas. Bueno, en el proceso de eritropoyesis tenemos que el riñón es el principal órgano implicado en el control y en la regulación de los glóbulos rojos. Esto lo va a hacer a través de la eritropoyetina. Generalmente tenemos una producción basal de glóbulos rojos de 10 glóbulos por hora, pero esta tasa pues se puede aumentar en periodos de anemia o de hipoxia. El riñón es responsable de la mayor parte de la
producción de la eritropoyetina en un 10% y en un 90%, perdón, y en un 10% pues va a contribuir el hígado. En ciertas neoplasias malignas, como el carcinoma de células renales, la eritropoyesis se va a ver potenciada debido a una mutación en el gen von Hippel-Lindau, perdón. Por el contrario, en estados de inflamación crónica, insuficiencia renal, pues la eritropoyesis se va a ver disminuida. Por lo tanto, anemia es común en las últimas etapas de la insuficiencia renal, esto debido a la disminución de los niveles de eritropoyetina como resultado de una reducción del número de células funcionales productoras de la eritropoyetina en el riñón. También pues va a desempeñar un papel importante en la mineralización ósea, la regulación de la actividad de la vitamina D. Recordemos que la principal fuente de la vitamina D es a través de la síntesis dérmica del compuesto precursor, el colecalciferol, y también a través de la ingesta dietética de alimentos fortificados con esta vitamina. La vitamina D3 como tal tiene una actividad biológica mínima. En el hígado, esta vitamina se va a hidroxilar a través de la acción de la 25 hidroxivitamina D para formar el 25 hidroxicolecalciferol o colicalcidiol. Esta molécula pues se va a unir a la proteína de unión de la vitamina D y se va a transportar al riñón, en donde va a ser filtrada y reabsorbida por las células tubulares renales. Aquí la vitamina D3 también es hidroxilada por la 1-alfa hidroxilasa y la 24-alfa hidroxilasa para producir a su vez el 24-25 dihidroxicolicalciferol en su forma inactiva y el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma biológicamente activa y que pues va a ser 100 veces más potente que el calcidiol. La principal función de este es el mantenimiento de los niveles séricos del calcio y del fósforo, teniendo pues, 4 órganos diana principales, los cuales son el intestino, los huesos, el riñón y la glándula paratiroides. En final, la vitamina D pues, va a contribuir a la mineralización normal de los huesos a través del aumento de la absorción intestinal del calcio y del fósforo y el aumento de la absorción renal del calcio. La hormona paratiroidea o PTH, pues es un péptido que se compone por 84 aminoácidos. Este se va a ver secretada en las células principales de las glándulas paratiroideas en respuesta a la disminución de los niveles circundantes de calcio. Su principal función es la de mantener o aumentar la concentración de calcio en la sangre y en el líquido extracelular. Y así, a su nivel, pues los niveles de fósforo en la sangre, promoviendo la disminución. En el riñón, pues sus efectos son tres. Primero, aumentan la reabsorción activa del calcio a nivel del túbulo distal. En segundo, va a disminuir la absorción del fosfato en el túbulo contorneado proximal. Y en tercero, va a estimular la producción del calcitriol al aumentar los niveles de la 1-alfa hidroxilasa. En general, la PTH va a mantener los niveles séricos normales del calcio y el fósforo al aumentar la resorción ósea, la reabsorción renal del calcio y la excreción del fósforo. Y ya entrando a la hipertensión renovascular, la enfermedad renovascular pues se refiere a los estados en los que existe una perfusión reducida del riñón. Por el contrario, la hipertensión renovascular es un síndrome que se caracteriza por el aumento de la presión arterial con oscilación isquémica e hipertensiva asociada. Su causa más común es la estenosis arterial renal, que se define como el estrechamiento de la arteria renal en más del 50% de su diámetro luminal. Esta puede ser unilateral o bilateral y se va a dividir en dos subtipos principales. La hipertensión renovascular aterosclerótica, que se da en un 60-80% de los casos, y la displasia fibromuscular. Otras causas más raras de hipertensión renovascular pues también incluyen el aneurisma arterial, la malformación arteriovenosa y la compresión extrínseca de la arteria renal. También pues tenemos la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Williams, aunque todos estos casos van a representar únicamente menos del 5%. Se estima que la enfermedad renal vascular pues, es la causa de la insuficiencia renal de hasta en el 5 al 15% de las personas mayores de 50 años y esto puede representar de un 10 a un 20% de la población como de pacientes con enfermedad renal terminal.
Esta enfermedad pues afecta principalmente a hombres y mujeres de entre 40 a 70 años, siendo el tercio proximal de la arteria renal el más afectado, presentando hasta en un 70-80% de los pacientes una placa, perdón, aórtica en el ostium renal. Y del 30% restante, pues presentan un estrechamiento no ostial, generalmente de 1 a 3 centímetros de distales al ostium de la arteria renal. Vamos a tener cuatro tipos de displasia fibromuscular, los cuales son la fibroplasia medial, la fibroplasia paramedial, la íntima y la hiperplasia medial. Bueno, para llevar a cabo su diagnóstico, pues debemos de sospechar siempre esta patología en presencia de una hipertensión renovascular, que tenga los siguientes signos y síntomas. Uno, una hipertensión grave o refractaria con evidencia de retinopatía hipertensiva grado 3 o grado 4, la aparición repentina de hipertensión moderada a grave, el inicio de hipertensión antes de los 20 años o después de los 50 años, el empeoramiento inexplicable de la función renal con o sin hipertensión, el empeoramiento paradójico de la función renal, perdón, de la hipertensión con el uso de diuréticos, episodios recurrentes inexplicables de insuficiencia cardíaca y la presencia de un soplo abdominal sistólico diastólico que se irradia hacia ambos flancos, además de la presencia de enfermedad vascular difusa o evidencia de embolización de colesterol. En la actualidad, pues tenemos varias pruebas o técnicas de diagnóstico que nos van a proporcionar un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, como son la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la ecografía Doppler. Siendo la resonancia magnética, pues la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, llegando de un 100% y un 96% respectivamente. Posteriormente, la angiotomografía pues tiene una alta sensibilidad del 98% y una especificidad del 94% para detectar estas lesiones renovasculares. Sin embargo, esta se ve disminuida en presencia de insuficiencia renal, sobre todo cuando la creatinina sérica está en niveles mayores de 1,7. Comparativamente, pues el ecograma Doppler nos va a ofrecer varias ventajas, entre las cuales se encuentran demostrar una enfermedad bilateral que no requiera interrupción de la terapia antihipertensiva y pues es útil principalmente en pacientes con insuficiencia renal. Si se llega a sospechar de una lesión renovascular, a pesar de que las pruebas de diagnóstico que ya comenté, no invasivas, hayan salido negativas, pues tenemos también la angiografía renal convencional y la angiografía renal por sustracción digital intraarterial o DSA. Estas pues siguen siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad renovascular y pues están indicadas especialmente si se contempla una intervención posterior del paciente. Para el tratamiento de estos pacientes, pues tenemos primero que la mayoría responden adecuadamente a un tratamiento o a una terapia médica. Una vez que se lleve a un control de la presión arterial exitoso, pues debemos de mantener al paciente en constante observación y vigilancia, porque pues esto no descarta que en un futuro pues se pueda llegar a tener alteraciones. Si este control, a pesar del tratamiento médico, no es exitoso, pues tenemos la angiografía percutánea transluminal de la arteria renal, lo cual es una técnica de angiografía en donde se dilatan las arterias renales estenóticas con un stent. Este, las lesiones más susceptibles a este tipo de manejo pues son aquellas que miden menos de 10 milímetros de longitud, que están parcialmente ocluidas y que no involucran al ostium. E incluso cuando pues abordaje pues suele ser exitoso, pues hay pacientes que presentan un restenosis después de él, siendo hasta un 30% para las lesiones no ostiales. Em, con la llegada, pues, o el manejo médico con los inhibidores de la ECA, pues el bloqueo de los receptores de angiotensina, pues
La necesidad de una revascularización quirúrgica y de una reconstrucción de la arteria renal pues ha ido disminuyendo progresivamente. Sin embargo, pues la cirugía se sigue indicando en pacientes con macroneurismas de la arteria renal que se asocian a estenosis, ya que se pueden producir rotura de las mismas, o principalmente si estas llegan a medir más de 4 centímetros. También en pacientes que presenten hipertensión maligna o acelerada e incontrolable que no toleren el tratamiento médico o que presenten un deterioro de la función renal. Sí, dígame, doctor. Gracias, doctora. Yo creo que nos detenemos porque son las 8:01, ¿te parece? Seguimos mañana. De acuerdo, doctor. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a tu clase.